SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, los 100 más ricos de España y lo que esconden tras de sí. Los ricos aumentan su patrimonio, su fortuna en España un 37% en el último año. El año en el que todos nos hemos empobrecido, en el que los precios han subido y en el que los salarios han perdido un poder adquisitivo de más del 5%, los ricos se han enriquecido un 37%. Las 100 mayores fortunas de España tienen en sus manos 196.130 millones de euros. 196.000 millones de euros es un 20% del PIB español. Porque entiendan qué son 196.000 millones, el capital que tienen las 100 grandes fortunas de España nos permite pagar las pensiones de todo el año, de todo el Estado, y además sobra dinero para pagar el gasto del Estado central en justicia y 2 años de política exterior y cooperación internacional. Este es el dinero que tienen solo 100 personas. De hecho, 99 más una, porque el realmente rico en este país se llama Amancio Ortega. Ese aplauso y esa música de fondo fue la de el flash mob que su hija montaba en Inditex. Esta es la banda sonora que acompaña al hombre más rico de España, Amancio Ortega. Ortega tiene 81.000 millones de euros de valor. 81.000 millones. Es un 52% más rico que el año pasado. En apenas un año ha ganado casi 30.000 millones de euros. Así que tenemos un rico, riquísimo y ricos de segunda división, si es que uno lo quiere ver así, porque los 99 restantes, Amancio Ortega tiene eso, 81.000 millones, los 99 restantes suman 114.000 millones de euros, un 28% más. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos? ¿Por qué los pobres cada vez más pobres? En lenguaje económico es fundamentalmente porque el retorno del capital es más alto que el retorno del trabajo. En castellano, si uno tiene 1 millón de euros y lo pone a cero riesgo hoy en letras del Estado, con ese millón consigue un 5% de rentabilidad. Si uno tiene un puesto de trabajo, su nómina no va a subir un 5% este año. Así que si uno tiene dinero, cada vez tiene más dinero. Si uno tiene trabajo, cada vez tiene más problemas. Y esto es exactamente lo que está pasando. Así que hoy la lista Forbes es una lista que refleja mucho más que los nombres. Vamos a empezar con los nombres y hoy vamos a empezar clavando la rodilla en tierra. Vamos a hacer literalmente el ranking citando, copiando a Hora 14. Esto es como lo ha contado hoy Julio Guerra. El repaso a la lista en la que querrían estar los cantantes de los 40, pero de esos solo hay uno. Cuando me dicen el número 1 parece que soy el más viejo de todos. Julio Iglesias, que pierde 9 posiciones en la lista. Su patrimonio es de 750 millones de euros. Mal día para Juan Roch, aunque el presidente de Mercadona es aún más rico, aumenta su patrimonio en 500 millones de euros, pasa del 4º al 5º puesto. Se lo intercambia con el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. Superaba antes los 3.000 millones, ahora tiene ya 4.000. Ferrovial se ha ido de España y su presidente Rafael del Pino se mantiene en el 3er puesto de los españoles más ricos. Y me salto el 2, ahora lo entenderán. Amancio Ortega junta más dinero que los 9 siguientes en la lista. Pero es que está media familia. Él, número 1, su hija, número 2, la sobrina puesto 50 y la cuñada el 62.
Esta es la lista por arriba. Estos son los 5 nombres con más dinero en España. Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Carlos Escotet y Juan Roch. Pero leyéndolo aquí y leyéndolo con algo de profundidad de tiro, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay varios datos, hay varias tendencias que deja esta lista de Forbes hoy. Y una de ellas es que 2023 está siendo un buen año para algunos, al menos para los más ricos, porque su patrimonio está creciendo a pasos agigantados. Hay que tener en cuenta que de 2022 a 2023 la fortuna de las 100 personas más ricas de España ha pasado de 143.000 millones de euros a 196.000 millones de euros. Es un incremento de más de 50.000 millones de patrimonio en un año. No cambian, como hemos escuchado, los nombres, apenas cambia el orden que ocupan en la lista, pero sí se nota que incluso dentro de los más ricos, las fortunas también son cada vez más desiguales, porque además de que Amancio Ortega tenga casi 82.000 millones y tenga lo mismo que los 9 que le sigan en la lista, podemos ver que los 5 más ricos de la lista tienen prácticamente lo mismo que los otros 95 mencionados por Forbes en esta publicación. Y por cierto, llamativo que este año hay menos mujeres, solo 33 mujeres en la lista cuando el año pasado eran 41 y de ellas solo una entre las 10 más ricas de España. ¿Qué refleja todo esto? Lo primero y lo fundamental, la desigualdad desde la estratosfera está aumentando. Las 100 fortunas españolas en 2023 tienen 196.130 millones de euros, un 37% más. Eso significa que el 0,0000001%, hay que ir al sexto decimal, 100 personas tienen lo mismo que 20 millones de españoles. Este es el calibre de la desigualdad. Y que el 20% del PIB se lo quedan 100 personas, el 80% restante se lo reparten 47 millones. Tenemos un beneficio en manos de los 100 más ricos de 83 millones diarios. Esto es lo que está ocurriendo. Quienes están arriba están cada vez más arriba. Quienes tienen problemas, quienes están abajo, cada vez están más abajo. Así que lo primero que refleja esto es que la desigualdad aumenta. Lo segundo es que la movilidad social decae, se frena. Que si uno nace en una familia rica, tan rica como esto, es imposible caer. Que los techos son pegajosos, pero que si uno nace pobre también es mucho más difícil ascender. También los suelos son pegajosos. Así que el ascensor social ahora mismo parece roto. Los 5 primeros nombres siguen siendo los mismos 5 primeros nombres que el año pasado. Y que el anterior, y que el anterior, y que el anterior. Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Carlos Escotet y Juan Roch. Esto es lo que tenemos. Jordi, con una lectura más. Todo esta es la fortuna que tienen las 100 personas más ricas de España. Todo esto es al margen de 196.000 millones lo que se recauda en el impuesto de patrimonio, que no es ni de lejos una centésima parte de todo esto. Lo que se recauda en los impuestos que gravan las grandes fortunas no llega ni a un 1% de toda esta cantidad, teniendo en cuenta que el impuesto de patrimonio no lo pagan estas 100 personas, sino muchas más. Lo que recaudan patrimonio y grandes fortunas en el último año son algo menos de 2.000 millones de euros anuales. Esto incluye el impuesto de patrimonio, que recauda 1.300 millones, y el nuevo impuesto a las grandes fortunas, que está en vigor desde este año y que ha recaudado en su primer año algo más de 600 millones de euros. Así que en total, algo menos de 2.000 millones por una fortuna que en el caso de las 100 personas más ricas se acerca a los 200.000 millones de euros. Hoy este dato y esta lista tiene 2 planos de lectura. La primera, la lista en sí, y la segunda, estos problemas de desigualdad y movilidad social que deja tras de sí. Así que vamos primero con la lista a quien cumple años, porque la lista cumple Andrés Rodríguez, director, editor de Forbes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, gran análisis, ¿eh? Fantástico. Sí, muy bien visto. Estamos trabajando en ello, como Aznar. Déjame que te pregunte por la lista, lo primero. Un
37%, aumenta un 37%, aumenta la fortuna. Hay que tener más dinero incluso ahora para entrar en la lista de Forbes. El listón de poder calificar para ser uno de los grandes 100 ricos ha aumentado en número, ¿no? Claro, todo depende de lo que le pase a este titán que es Amancio Ortega y cómo vaya el comportamiento de su patrimonio y cómo le vayan los resultados de Inditex, que están siendo extraordinarios, como todos sabemos, y claro, pues su patrimonio tergiversa, entre comillas, la media, ¿no? El año pasado hacían falta 250 millones de euros para colocarse en el puesto 100, que no se olvide que hay mucha gente rica por debajo del puesto 100 de la lista Forbes, pero es nuestra manera de medirlo, y este año, pues de los 250, el corte está en 300, casi 346, si no me equivoco. Desde 250 a 346 solo para entrar en la lista. 349, exactamente, sí, es el corte, pero es lógicamente Amancio Ortega, Inditex, tirando hacia arriba, ¿no? Andrés, ¿se ha solidificado la riqueza hasta este punto? Amancio Ortega y luego todos los demás. Amancio Ortega es absolutamente imposible de alcanzar. ¿Se ha solidificado incluso la desigualdad entre los ricos? Bueno, yo creo que son dos preguntas en una. ¿Se ha solidificado la riqueza? Podríamos decir que sí, en un mundo tan absolutamente cambiante, metido en una revolución digital en la que yo creo que los cambios son vertiginosos en cualquier modelo de negocio, incluso los más estables. Por otro lado, nosotros tenemos una riqueza que a mí me gusta definir, entre comillas, como riqueza vieja. Es decir, que en una parte es heredada, en otra parte corresponde a sectores muy inmovilistas tradicionales, al negocio, a la inmobiliaria, al campo. Esto es fácil de entender respecto a las listas más dinámicas, las listas en Asia o la misma lista americana, donde ante una disrupción tecnológica o una obvia como la de Amazon o Tesla, pues uno puede entrar, no digo en los primeros puestos de la lista, uno puede entrar en la lista, pero nosotros no tenemos riqueza tecnológica, que también es una riqueza bastante voluble y volátil. Pues Andrés Rodríguez, editor de Forbes, un placer escucharte aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, os escuchamos, muchas gracias. Hoy esta es la situación y esta es la fotografía. Y a partir de aquí, solución sí hay que aplicarla o no, porque esto deja varias cuestiones abiertas. La primera, tenemos un problema en el ascensor social, tenemos un problema en la fiscalidad. En España hemos visto cómo la fiscalidad de los más ricos ha ido cayendo. Fábrega decía, son 1.900 millones aproximadamente lo que ahora recauda el impuesto de patrimonio. Pero el impuesto de los ricos ha ido menguando y menguando y menguando, desde 1980. Antes existía cierto consenso, y era que los 1.000 millonarios debían pagar algo más de impuestos. De hecho, tan algo más que peligrosos comunistas como el conservador Roosevelt en Estados Unidos. Let not dictators of Europe or Asia llegó a tener una tasa de presión fiscal sobre los 1.000 millonarios del 80%. 80%. Otro peligroso comunista como el republicano, el conservador Richard Nixon, llegó a tener tasas de presión fiscal por encima del 50%, casi en el 60%. A día de hoy, la presión fiscal ha menguado y menguado y menguado entre los más altos. Así que hay una primera pregunta abierta y es, hay que generar un impuesto extraordinario para los ultra ricos. No hablamos ni siquiera del 0,1% de la población, sino del 0,000001%. La segunda cuestión es, primero, fiscalidad. Segundo, elevación y movimiento social. Se nos ha roto el ascensor social. Hay familias que están efectivamente trasladando sus fortunas a las generaciones siguientes y a las siguientes. El número 1 de la lista es Amancio Ortega. La número 2 es su hija. En ocasiones, los resultados lucen más que en otros o son percibidos de manera distinta en el exterior.
Pero el desempeño y esfuerzo Lo mismo de las personas ocurre con el número 3. Rafael del Pino Calvo Sotelo va acompañado del número 9, Leopoldo del Pino Calvo Sotelo, la número 12, María del Pino Calvo Sotelo, el número 27, Joaquín del Pino Calvo Sotelo, toda la familia del Pino Calvo Sotelo. Ferrovial Servicios es una compañía familia de de referencia Ferrovial, y internacional toda en ella la prestación de soluciones innovadoras pensadas para mejorar el rendimiento de las infraestructuras y la operación de instalaciones esenciales. Plantea una pregunta, y es si literalmente hay que tener un impuesto a ciertas herencias cuando superan ciertos niveles. Defendemos implementar el impuesto a las grandes fortunas, no de forma coyuntural, sino de manera permanente. Hay un argumento económico contra el impuesto a las herencias y es, oiga, yo heredo de mi padre, pero mi padre ya pagó impuestos por aquello. Esto es una doble tasación y ese impuesto ha sido siempre jugado por el liberalismo económico. Pero hay también un argumento a favor de la justicia social en todo esto. Si uno hereda 80.000 millones de euros, la ventaja social es tan imposible de acortar que quizás quien hereda la casa de su padre no debiera pagar impuestos, pero quizás quien hereda 1.000 millones de euros o más, quien hereda una ventaja social tan brutal, debiera tener un impuesto de sucesiones simplemente por justicia social. Mucho menos, si es que no va de subir o bajar impuestos, va Así de que quién hay paga este impuestos. primer tramo ya hemos visto, el de situación, este segundo, el de solución. ¿Cómo corregimos esta desigualdad? ¿Cómo corregimos esta, fractura? Juan Gimeno, ex rector de la UNED, Economía Aplicada, vocal de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Necesitamos un impuesto para ultramillonarios? Yo creo que sí, que es imprescindible. Vamos, generar un impuesto sobre la riqueza, porque de las tres manifestaciones de capacidad de pago, que son renta, gasto y patrimonio y riqueza, la última es la menos gravada, ¿no? Y es la que más marca diferencias. Por lo tanto, desde un punto de vista de equidad, pues hay que gravar esas tres y especialmente el patrimonio y las herencias, ¿no? Es cierto que los impuestos que tenemos ahora sobre patrimonio y herencias son antiguos y a lo mejor convendría revisarlos y actualizarlos. Ahora hay formas de riqueza que cuando se aprobaron estos impuestos pues no se tenían en cuenta y por otro lado, pues como habéis resaltado, las diferencias son todavía más grandes hoy que entonces, ¿no? Uh-huh. Y entonces quizá efectivamente sería bueno subir el mínimo exento, es decir, que afectara realmente a grandes fortunas, a un 1, un 2, un 3% de la población, pero que tiene unos patrimonios escandalosos que encima, pues para más contraste, crecen especialmente en épocas de crisis. Cuando más aumenta la pobreza y la necesidad, pues estas grandes fortunas cada vez se acrecientan más. Claro, subir un mínimo exento significa yo heredo menos y no declaro nada, pero elevamos el máximo cuando uno hereda, por ejemplo, más de 1.000 millones. Señor Gimeno, ¿tenemos un problema de movilidad social en España? En España los suelos, cuando uno nace pobre, son pegajosos y los techos, cuando uno nace rico, son pegajosos también. Es imposible caer. Pues efectivamente, yo creo que ahí hemos perdido, ¿eh? Yo creo que en todo el mundo desarrollado europeo, pero en España claramente. Lo que mencionabas de herencias es clarísimo, es decir, según los estudios, el 70% de la desigualdad se explica por herencia. Es decir, nada esto que se oye del esfuerzo y demás, ¿no? La cita de 5 apellidos iguales en los más ricos, pues yo creo que es significativa, ¿no? 70%. El 70% de la desigualdad en España está explicado por las herencias, ¿no? Con lo cual, pues ese es un primer tratamiento que hay que realizar. Luego, respecto a los niveles inferiores, sin duda, la política ahí es más, digamos, predistributiva, es decir, pues todo lo que afecta a educación infantil, todo lo que afecta a evitar la segregación escolar, ¿no? Estas políticas de cada vez más enseñanza privada para unos determinados niveles de renta y pública para otros, pues es una forma de perpetuar esas desigualdades y quien tiene ya de partida menos posibilidades, si encima
pues tiene también menos apoyo, sin duda el ascensor social se detiene, ¿no? Y luego encima, pues el conseguir el trabajo, pues las estadísticas muestran también que las relaciones hacen muchas veces más que los currículos y el esfuerzo. Al final, profesor, señor Gimeno, tenemos los 3 ascensores sociales averiados. Tenemos averiado el de los impuestos, tenemos averiado el de la educación y tenemos averiado también el de los salarios. Estamos viendo cómo el retorno del capital, quien tiene dinero tiene más dinero, quien tiene un trabajo tiene más problemas. Se nos han roto los 3 ascensores. Pues en el último se ha hecho un esfuerzo en la última legislatura, pero es evidente que en las últimas décadas el peso de los salarios en la renta nacional ha ido disminuyendo. Y buena parte de las causas de la inflación de los últimos años, que afecta a los salarios reales, al poder adquisitivo, ¿no?, de esos salarios, pues es debido al crecimiento de los beneficios, como se ha visto, ¿no? Y por eso es importante una política social de esto que se está defendiendo ahora también, de la participación de los trabajadores en los propios consejos de administración y en los beneficios que se obtienen, y en general pues romper ese mito que desgraciadamente todavía algunos repiten, cuando ya, por ejemplo, en Estados Unidos ha quedado obsoleto, de que hay que defender al accionista, ¿no? Hay que defender al accionista, al trabajador, a la ciudadanía, al Estado, al clima. La empresa no es un ser que hace beneficios solo gracias a esos accionistas, sino gracias a todo un contexto social y exigimos esa responsabilidad social y colectiva, ¿no? Pues Juan Gimeno, ex rector de la UNED de Economía Aplicada, vocal de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Mucho gusto. Hoy millón a millón y hablamos, como dice Rosalía, de fucking money. Porque voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment fucking money, man. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.